Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo me gustaría enseñaros cómo organizamos nuestro compost, o más bien dicho, nuestros compost, porque tenemos más de uno. ¡Vamos allá! Bueno, pues ahora vamos primero al centro de reciclaje municipal, porque allí dejan coger un saco de compost a la semana. No es un compost de calidad, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Y además vamos a casa de un amigo que tiene una montaña de estiércol de caballo y nos va a dejar coger unos cuantos sacos. Ya hemos llegado, ya veis aquí qué extensión de estiércol de caballo. Vamos a coger de la parte central, que la veis más oscura, porque esa es la que está más hecha. De hecho, esa parte debe llevar ahí un par de años, así que nos va genial. Después de una mañana muy agradable entre caballos y acarreando estiércol, llegamos a casa a mediodía y como hacía mucha calor decidimos parar para comer y ahora a media tarde, que ya ha bajado un poco, vamos a seguir trabajando. Para empezar, me gustaría explicaros cómo funciona nuestro sistema de compost. Como podéis ver, tenemos 3 composteras. Las llamamos C1, C2 y C3. En la primera, es ligeramente más grande que las otras, más o menos son de 1 metro cúbico, esta es de 1,20 m. En esta es donde ponemos todos los inputs. Cuando limpiamos el gallinero va aquí, los restos de la cocina van aquí, las plantas que sacamos del huerto van aquí, generalmente aquí entra todo. Cuando consideramos que ya ha pasado suficiente tiempo, todos estos inputs a medio fermentar pasan a la segunda compostera, donde permanecerán madurando un tiempo. Y por último, pasarán a la tercera. Y de aquí es de donde va saliendo. Como podéis ver, es el compost más maduro. Ya hemos estado sacando para rellenar los bancales ahora con el cambio de huerto de verano a invierno y ha bajado mucho. Normalmente este compost lleva ya pues un año y medio más o menos madurando y este es el que pasa a los bancales. Siempre el orden es este y es importante que así sea. Como ya nos hemos quedado sin nada en el tercero, necesitamos pasar todos los inputs al segundo para poder seguir rellenando el primero. Ahora aquí ya no cabe nada más. Me gustaría explicaros un poco cuando construimos este compost en qué pensamos. Y es que a veces nos liamos mucho con diseños muy sofisticados, puertas, tapas, mecanismos de apertura, de aireación, de no sé qué. Y al final el compost lo abrimos 2 veces al año, literalmente, para sacar. Quiero decir, necesitamos bajar esta persianita 2 veces al año. Así que al final nosotros optamos por atornillar directamente las maderas. Este compost, los 3, están hechos con unos pilares verticales en donde se atornillan estos costeros. Estos costeros, os los hemos enseñado alguna vez, son un subproducto de una serrería que tenemos por aquí cerca y que nos salen bastante bien. Una vez al año, como por ejemplo ahora y luego en primavera, los desatornillamos y sacamos los costeros fácilmente, de hecho muy fácilmente, con una herramienta. Los quitamos
como ahora, que vamos a pasar todo lo que hay en el primer compost al segundo y para facilitarnos la faena, pues quitamos unas cuantas tablas. Al final del día las acabaremos poniendo de nuevo. O lo que ha ocurrido en la tercera compostera, que hemos tenido que quitar más para poder vaciarla. Esto ocurre 2 veces al año. Como habéis visto, ahora tenemos el compost destapado y es que está demasiado lleno. Normalmente, como tapa, usamos un brezo o una malla de cañizo o, bueno, cualquier malla de estas de ocultación natural que suelen vender en grandes superficies. Luego, más adelante, os lo enseño. Nosotros vivimos en un clima bastante seco, así que nos interesa que la tapa sea un punto que deje entrar agua cuando llueve, porque así nos humedece el compost, si no a lo mejor tendríamos que haberle puesto riego. Además, también nos interesa que sea un punto de ventilación, ya que nuestras paredes son bastante cerradas. Y con esto quisiera explicaros que muchas veces usamos palés, habíamos usado palés para hacer las paredes del compost y es algo bastante habitual. Y a nosotros no nos funciona muy bien precisamente por este tema de la ventilación. Al haber mucha separación entre las diferentes maderas del palé, el compost se nos seca mucho. Por eso, cuando diseñamos estas composteras, que de momento funcionan bastante bien, pusimos las maderas mucho más juntas para que no se nos secara tanto y poder conservar mejor la humedad. Esto depende mucho del clima de cada uno. Vamos a pasar este material de la primera compostera a la segunda, como ya os ha dicho Mireia. Para ello voy a utilizar esta herramienta, que es una horca reforzada. Igual también necesito coger una pala en algún momento para los restos más pequeños. Y bien, os quería hacer la observación, ¿no?, que en este sistema de compost en el que cambiamos el material de una compostera a otra, una de las ventajas es que vamos a mezclar mucho mejor toda esta materia orgánica que si estuviéramos haciendo todo el proceso en la misma compostera. Porque al cambiar, fijaros, lo que ahora está arriba, que es lo que está menos compostado, lo más reciente también, pero lo que se seca con más facilidad y demás, pues ahora va a pasar a estar debajo. Eso le va a dar un impulso nuevo a esta materia orgánica para que inicie una descomposición más rápida. Y lo que está abajo del todo es que será previsiblemente lo que esté más compostado, ahora va a quedar arriba. O sea que en cada paso vamos a homogeneizar un poco más nuestra pila de compost. Ya veis que he quitado la primera capa de material vegetal que había encima y a la que profundizamos nada. La segunda capa es esto que ya tiene esta pinta tan buena, diría yo. Esto tiene un motivo, es que esta es una capa justamente que es muy rica en nitrógeno. Voy a explicaros un poco qué significa esto. Para hacer un compost necesitamos una serie de factores y uno de ellos es mantener una proporción adecuada entre materiales ricos en carbono y materiales ricos en nitrógeno. Los materiales ricos en nitrógeno son aquellos que aportan fuerza a la descomposición, hacen que se descomponga rápido. Pero si tenemos un exceso de nitrógeno, pues puede haber problema de mal olor, puede haber problema de que en lugar de compostar empiece a pudrirse, que es otro proceso. No nos interesa. Entonces, para apaciguar un poco la fuerza del nitrógeno, tenemos los materiales ricos en carbono. Un material rico en carbono, por ejemplo, bueno, a veces se les llama materiales marrones, aunque no todos los materiales marrones son ricos en carbono, pero podría ser el cartón, la paja, las virutas de madera, el serrín. La ceniza se le considera rico en carbono, aunque también tiene muchas sales y minerales. Hay que ir con cuidado con la ceniza. Este tipo de materiales. El papel, también podemos añadir papel tranquilamente. Las hojas secas,
Las hojas verdes, en cambio, ya tienen un contenido en nitrógeno un poco más alto, como los restos de cortar el césped, por ejemplo. Si tenéis acceso a ese material es muy interesante. El estiércol que hemos ido a buscar es muy rico en nitrógeno, el lecho del gallinero, como es este caso. Por ejemplo, también que nosotros usamos mucho los pozos de café, son ricos en nitrógeno, o la principal entrada que tendréis muchos de vosotros, que son los restos de la cocina, podemos considerarlos como bastante ricos en nitrógeno. Más o menos, la proporción, para hacernos una idea, es cada 4 partes de un elemento rico en carbono, deberíamos añadir una parte de un elemento rico en nitrógeno. Lo que pasa es que generalmente aquello que añadimos no es 100% carbono o 100% nitrógeno. Generalmente hay una mezcla. Así que debemos ir compensando aproximadamente según vamos añadiendo. Justo ahora estamos entrando en otoño y es cuando cambiamos los cultivos de verano por los del huerto de otoño o invierno. Entonces ahora se nos genera gran cantidad de material vegetal que queremos compostar. Es por eso que tenemos la compostera llena y que esta tarea no puede esperar más, porque hemos estado acumulando en distintos puntos pues tomateras, berenjenas, demás, que ya hemos sacado las plantas del huerto. Todo este material, en esta época que hay tanto, sí que tiene nitrógeno, pero es muy fibroso, hay muchos tallos y es rico en carbono. Por eso esta mañana hemos ido a buscar a casa de nuestro amigo sacos de estiércol de caballo, porque al mezclarlo con estos restos del huerto vamos a equilibrar y vamos a conseguir que nos composte mejor. Bueno, como veis, llevamos ya más o menos la mitad y os quería enseñar esto. Mirad, nos lo estamos encontrando bastante seco todo, aunque se ve que aquí ha empezado el proceso ya de compostaje. Lo que se distingue pues son trozos de viruta de madera, papel, algún cartón. Este es el compost del que estamos vaciando. Este es el que se está llenando, que vamos humedeciéndolo para así activar el proceso. Veis que es más o menos lo mismo, uno más seco, otro más húmedo, y aquí tenemos el tercero. Este sí que es el que vamos sacando, el que ya está hecho, y ya veis el aspecto que tiene esto. Esto sería pasado del segundo al tercero, hay 6 meses más o menos de tiempo, y este ya está preparado para echarlo a las plantas. Si lo tenemos más tiempo, pues mejor, un compost más maduro, será más suave en nutrientes, pero será un mejor suelo. En realidad es importante tener en cuenta que cuando nosotros ponemos compost en el suelo, no es para abonar, sino que es para añadir materia orgánica, carbono y, sobre todo, microorganismos, que eso es el cultivo principal que hacemos con el compost. Aquí tenemos a Alan encima del compost, compactándolo un poco, y es que estamos teniendo problemas de espacio. Como os comenté antes, la compostera primera es ligeramente más grande que la segunda y la tercera, y estamos viendo que no nos va a caber todo. No es lo ideal, porque esto que esté tan compactado hará que tenga menos aireación y puede ser que empiece algún proceso anaeróbico que no nos interese. Igualmente, conforme vaya madurando, el volumen irá bajando. Además, tendremos que controlar tanto la temperatura como la aireación. Tenemos una herramienta para ir aireándolo y ahora sí que más que nunca tendremos que estar encima para que composte correctamente. Vamos.
Bueno, llevamos una tarde de trabajo intenso. Al final hemos conseguido vaciar la primera compostera y ponerlo todo en la segunda. Podéis ver que la parte de arriba tiene mucho mejor pinta de lo que antes había arriba. Y bueno, aunque por en medio nos hemos ido encontrando trozos que estaban muy secos y es por eso que hemos tenido que ir regando. Mañana continuaremos porque ahora los días se hacen cortos y ya casi no queda mucha luz para trabajar y así os enseñamos cómo rellenamos la compostera, algunas consideraciones básicas a tener en cuenta, en fin. Buenas noches. Ayer tuvimos que dejarlo a medias porque se nos hacía oscuro, así que vamos a retomarlo. Lo que nos queda pendiente es llenar la primera compostera, la cual vaciamos y mezclamos, aprovechamos para mezclar los componentes. Quiero aprovechar para explicaros un poco, porque lo hemos pasado por alto, este tipo de compost, de qué se trata, cómo se hace y por qué este y no otros. Esto es lo que se llama un compost caliente, que básicamente es un proceso primero de fermentación, con lo que sube la temperatura mucho, luego hay una fase en que la temperatura baja y se pueden dar una serie de procesos pues, enzimáticos, de bacterias y de lo que se llama macrofauna, es decir, de animales como las lombrices, que una vez ya fermentado pueden acudir a este compost. Volteándolo, lo que estamos haciendo es que vuelva a fermentar, que la temperatura vuelva a subir y después la dejaremos bajar nuevamente. Es para acabar de descomponer toda la materia orgánica, que nos va bien repetir este proceso varias veces. Esto es importante tenerlo en cuenta. En un inicio, en el compost, no es deseable que hayan, por ejemplo, lombrices o larvas, porque como la temperatura va a subir tanto, se morirían. De la misma manera, estas altas temperaturas, que pueden llegar a los 70 grados perfectamente, nos aseguran que si metemos plantas que hayan tenido, por ejemplo, oidio o algún tipo de infección, todo eso va a morir durante el proceso de compostaje. Al igual que las semillas, podéis tirar tranquilamente plantas silvestres que os aparezcan en el huerto, aunque estén en flor, aunque tengan semillas. Sé que a veces se recomienda lo contrario, pero con este tipo de compost no pasa nada. No os diré lo mismo si, por ejemplo, hablamos de una vermicompostadora o otros tipos de compost que ya son procesos más en frío y que no acaban de eliminar ni los patógenos del todo ni las semillas. Luego os enseñaré cómo vamos monitorizando, cómo vamos anotando también las temperaturas del compost. Intentamos hacerlo cada semana, más o menos, y eso nos sirve para saber en qué momento está el compost, para así luego poder venir aquí y decidir con un poco más de criterio cuándo nuestro compost está realmente hecho o cuándo necesita que lo volteemos. La primera capa que vamos a poner en el nuevo montón de compost, en la compostera 1, la vamos a hacer con estos restos de tomateras que cortamos el otro día. Como sabréis, las tomateras, el tronco de las tomateras es bastante fibroso, así que a veces cuesta un poco de descomponer. Es por eso que vamos a ponerle justo encima la capa de estiércol de caballo que fuimos a recoger. Este estiércol de caballo, como os comentó antes Alan, es rico en nitrógeno, lo cual potencia mucho la fermentación, hará que suba mucho la temperatura. Y esto nos ayudará a que estos restos más fibrosos de plantas se descompongan más fácilmente.
La siguiente capa, después del estiércol de caballo, la vamos a hacer rica en carbono. Nosotros vamos a usar cartón. El cartón, que es un excedente urbano, es muy fácilmente reciclable en nuestro huerto. Tiene un montón de usos. Por ejemplo, debajo de estos pasillos que veis todos llenos de corteza en el huerto, hay cartón. Lo usamos para que no salgan las malas hierbas por debajo. Cuando hicimos el bancal lasaña, usamos cartón para elaborar nuestro suelo. En el compost usamos cartón. Como podéis ver, es un material muy útil. A las lombrices les encanta. En el vídeo del bancal lasaña hubieron muchos comentarios que nos decían que el cartón podía tener pegamento o colas que podían ser nocivas. Bien, si el cartón va enganchado con cola, obviamente sí, pero en las diferentes capas de papel que conforman el cartón, para juntarlas todas, se utiliza el almidón, que normalmente viene o del maíz o del trigo. Así que por eso no tenemos por qué preocuparnos. Algo a tener en cuenta también es el tema de las etiquetas que pueda llevar las cajas que vayamos a reciclar o los cartones que vayamos a reciclar. Si está plastificado el cartón, obviamente no es recomendable usarlo ni en el suelo, ni en el compost, ni en ninguna parte. Y si llevan etiquetas o celo o lo que sea, lo quitamos, todos esos adhesivos. Y en cuanto a las tintas, es preferible que no vayan tintados. Pero aquí en la Unión Europea, desde el año 90 y poco, hace ya bastante tiempo, todas las tintas que se usan en cartón deben de ser alimentarias. Por lo tanto, tampoco sería un problema si usamos un cartón que tenga algunas letras con tinta o... Fijaros, he traído un cubo lleno de una planta silvestre que crece abundantemente por aquí. Se trata de la paritaria. Yo he cogido esta porque es la que tenemos en nuestro entorno, pero con esto quiero ejemplificar que podemos tirar cualquier planta que crezca en nuestro huerto de forma espontánea. Y además, fijaros, esta rama de aquí, por ejemplo, está florecida y tiene semillas. No pasa absolutamente nada. El compost, como ya os he explicado, se va a calentar muchísimo y va a matar todas las semillas. Por usar este compost no voy a llenar el huerto de paritaria, ni mucho menos. Fijaros que las plantas silvestres nos pueden dar un montón de usos. La paritaria, por ejemplo, es una planta que es comestible. Además, tiene muchas propiedades medicinales, de ahí viene su nombre. Y además, si os acordáis, hicimos un vídeo que os dejo por aquí para convertir cualquier planta silvestre que tengáis en vuestro entorno que crezca vigorosamente, para coger todas esas propiedades que la hacen crecer de esa manera tan espectacular y elaborar un abono y poderlo poner en nuestro huerto. Si os acordáis, lo llamábamos jugo de plantas fermentado o FPJ. Los desechos de la cocina van al compost. Es otro de los ingredientes principales. En nuestro caso, llevamos una dieta basada en plantas, así que todo lo que va al compost son restos vegetales. Pero si coméis carne o pescado, también podéis tirar los desechos al compost. También podemos tirar el papel de cocina o otros desechos orgánicos, siempre orgánicos. Lo único que podría ser un poco difícil en el compost es el tema de las grasas, ya que podrían inhibir la fermentación. Me refiero al aceite. Si hay un papel manchado de aceite y lo tiramos al compost, no pasa nada, pero tirar grandes cantidades de aceite al compost podría ser un problema. La siguiente capa que tocaría ahora es una capa rica en carbono. Voy a utilizar madera en dos formatos. Tengo un serrín bien fino que recojo de las herramientas del taller. Eso sí, siempre separo. Si estuviera cortando o trabajando con un conglomerado, con una madera que estuviera barnizada o pintada, ese serrín lo descartaría. Utilizo solo lo que es serrín de madera sin ningún aditivo. Eso lo voy acumulando y ahora lo puedo añadir al compost en pequeñas cantidades, porque es muy rico en carbono y podría ralentizar demasiado la fermentación. Y luego tengo otro elemento de madera, que son virutas. En este caso son unas virutas como las que usamos en el gallinero, pero que solo tuvieron unos pollitos por ahí durante unos pocos días, así que aún no están sucias del todo y son unas virutas que aún son muy ricas en carbono. Pues encima de estas capas voy a añadir estos materiales.
vais viendo la idea, ¿no? Es como hacer una lasaña, muy parecido a lo que hacíamos en el bancal lasaña para crear nuestro sustrato. Y es que básicamente el sustrato de nuestros bancales es compost. Se hace de otra manera, con unas consideraciones a tener en cuenta, pero la idea es capas finas de materiales muy diversos, teniendo en cuenta los que son ricos en carbono y ricos en nitrógeno. ¿Os acordáis del saco que cogimos en el centro de reciclaje de compost? Bueno, pues vamos a añadirlo. En los centros de reciclaje urbano hacen un compost muy rápido, de una calidad un poco mediocre, a veces no es del todo, no está muy aireado, por lo que aún puede oler mal, pero bueno, una capa fina de vez en cuando nos puede venir muy bien. Y además es un material de reciclaje, así que genial. Estos son algunos restos de plantas que ya por el cambio de temporada han ido muriendo y hemos ido sacando del huerto. Como teníamos la compostera llena, no teníamos dónde ponerlas, así que hemos ideado algunos puntos en el jardín donde poder acumular restos. Y este sería un gran consejo, que aunque tengamos compostera, hay algunas circunstancias en las que nos podría venir bien tener algún otro punto donde poder almacenar restos vegetales. Por ejemplo, si hacemos la poda de los árboles en invierno y de pronto tenemos muchas ramas que procesar, o algún vecino nos da césped cortado y no tenemos dónde ponerlo. Entonces, en nuestro caso tenemos una compostera modular que se puede hacer más grande, más pequeña y se puede mover de sitio con facilidad y nos es muy útil en estos casos en los que, como ahora teníamos la compostera llena y no podíamos poner los restos vegetales aquí y los hemos ido acumulando en otros puntos más cómodos. Aquí tengo otro grandísimo ingrediente para nuestras plantas y sobre todo para nuestro compost. Esto es café. Conseguimos el café en un par de bares que nos los guardan y 2 o 3 veces a la semana pasamos a recogerlo. Nosotros lo vamos almacenando y poco a poco vamos añadiendo, ya que es un elemento muy potente y añadir mucho de golpe podría ser contraproducente. El café, aunque tenga un color marrón, es del grupo de los ingredientes verdes, es decir, de aquellos ricos en nitrógeno. A nivel de nutrientes, de lo que es el nitrógeno propiamente, pero también el fósforo, podríamos considerarlo casi como un estiércol. Es cierto que el café es un elemento bastante ácido. Lo que pasa es que cuando ya ha sido usado, cuando son los restos, los pozos del café, esa acidez ha bajado y podemos utilizarlo de forma perfectamente segura. Eso sí, es tan potente que no debería superar el 10%, aunque a mí me parece que un 10% es muchísimo café. En la mayoría de casos no os vais ni siquiera a acercar a ese porcentaje. También lo podemos usar sobre nuestros cultivos, nunca enterrado, pero sí en superficie, encima de las plantas, aunque el lugar donde va a hacer la mejor función de todas, sin duda, es el compost o con las lombrices. Se ha visto también que en el vermicompost añadido durante la primavera y el verano hace que aumente la puesta de huevos de las lombrices. Muy curioso. No se sabe si es que restos de cafeína las excitan y están más activas o qué pasa exactamente, pero sí que se ha comprobado que si ponemos un poco de café, hay más huevos. Las cenizas es otro ingrediente que podemos aprovechar para el compost, pero del que merece la pena hablar, porque tenemos que ser muy prudentes con el uso de las cenizas, tanto en el compost como si lo vamos a aplicar directamente sobre el suelo de nuestros cultivos, que podemos hacerlo, pero tenemos que pensar que esto son directamente minerales que estamos añadiendo. Aquí ya no queda materia orgánica, ya se ha quemado todo lo orgánico y lo que ha quedado resultante es un concentrado de minerales.
y no exactamente de todos, sino que de unos cuantos hay en gran proporción. Por eso es un elemento que fácilmente puede desestabilizar el microsistema del compost. Si echamos una capa gruesa de ceniza, veremos que justo debajo y justo encima las cosas siguen igual, no han compostado. Y es que esto nos puede llegar a modificar el equilibrio osmótico, el pH, de tal manera que separe el compostaje en esa zona. Entonces, siempre capas muy finas y muy pocas cenizas, sobre todo muy pocas. Si, como nosotros, tenéis gran cantidad de cenizas, pues porque hacéis barbacoas muy a menudo, porque os calentáis en invierno con leña, pues entonces me temo que tendréis excedente de este material y que vuestro huerto, a no ser que sea enorme, o vuestro compost, no va a poder asimilar todo eso que estáis generando. No pasa nada. Otro uso interesante, por ejemplo, es añadir en un rincón al gallinero siempre para que las gallinas puedan acudir a las cenizas y darse baños. Es una forma que ellas tienen de desparasitarse. O, si queremos añadirlo de una forma más segura a nuestros cultivos, podemos dejarlo en un rincón, esperar a que le llueva encima, que se lave un poco ese exceso de algunos minerales que tiene, que además todo lo que es ese primer lavado tan básico, tan alcalino que sale de las cenizas, se vaya y lo que quede ya lo podemos añadir en una proporción un poco más alta, pero con cuidado, que siguen siendo minerales. Bueno, creo que la idea de ir montando el compost ha quedado clara. Nosotros vamos a seguir haciendo capas con distintos materiales y vamos a subir las maderas que quedan por colocar. Conforme lo vayamos llenando, vamos colocando nuevas maderas. Es probable que vosotros no tengáis estos mismos ingredientes. Seguro que no vais a tener los mismos, pero tendréis otros. Igual tenéis restos de hojas cuando caen de los árboles en otoño, restos de poda que podéis triturar con una biotrituradora. Si tenéis césped o algún vecino o algún conocido tiene césped, pues desegarlo. También tenéis ahí un subproducto muy interesante para el compost. Los que tengáis animales tipo gallinas, cabras, ovejas, conejos, todo eso es aprovechable en el compost. No diría lo mismo de perros y gatos. Los desechos de perros y gatos no es aconsejable, y de los carnívoros en general, no es aconsejable añadirlos al compost. Nosotros dentro de unos días vamos a vaciar el gallinero y, como pudisteis ver en nuestro vídeo de cómo limpiar y desinfectar el gallinero, todos esos restos los añadimos habitualmente al compost, vigilando la proporción de carbono y nitrógeno, pero esa es la idea. Bueno, espero que dejéis en comentarios si creéis que nos hemos dejado algún ingrediente, que hay algo que vosotros siempre tiráis al compost porque le va muy bien y aquí no lo hemos tenido presente. Por favor, dejadlo en comentarios, que sabéis que los leemos todos y estamos ahí contestándolos a la mínima que podemos. Hay dos herramientas que me gustaría enseñaros para trabajar con el compost. En primer lugar, el aireador. Es esta especie de palo con tirabuzón en la punta, es metálico. Hay muchos modelos, a nosotros nos gusta este en particular y el funcionamiento es súper sencillo. Este tirabuzón lo giramos y se va introduciendo en el compost a más o menos profundidad, según queramos. Y ahora simplemente tenemos que estirar para poder sacar las capas más profundas y que se airee con facilidad. Si os acordáis, ayer tuvimos que compactar un poco el compost a la hora de montar la pila y esto de airearlo tendremos que ir haciéndolo bastante a menudo para asegurarnos de que la fermentación ocurre perfectamente. Hablando de la fermentación, viene a cuento la segunda herramienta, que es un termómetro con una sonda muy larga. Nosotros lo quitamos y lo ponemos del compost y vamos monitoreando más o menos cada semana, cada 2 semanas, cómo va evolucionando la temperatura. Hay quien lo deja permanentemente en el compost, eso ya a gustos. Esto es tan sencillo como clavarlo en la pila de compost y mirar la temperatura que marca. Los hay en grados Fahrenheit y en grados Celsius. Estas dos herramientas, que parecen muy exóticas, son algo muy fácil de encontrar por internet
y además son bastante económicas. Os animo a que os hagáis con un par de ellas para poder monitorear correctamente vuestro compost. Hemos venido ahora al interior porque me gustaría enseñaros cómo monitoreamos nosotros la temperatura del compost. En esta pared vamos apuntando en esta tabla la fecha en la que tomamos la temperatura y si es la compostera 1, la 2 o la 3. Aquí, por ejemplo, esta tabla la empezamos en abril. A principios mediados de abril teníamos llena la primera compostera, ya acabando. Como veis, está más o menos a temperatura ambiente. Y la última, de donde fuimos sacando para rellenar los bancales para los cultivos de verano. Cuando consideramos que esta ya estaba, la pasamos, como hemos hecho hace un rato, a la segunda compostera. Y aquí vemos que empieza, fijaros, en poco más de 15 días, en 2 semanas, cómo pasa de 23 a 58 grados. Ha empezado a fermentar. Sube la temperatura y luego vuelve a bajar. Cuando consideramos que ya está fermentado y que ha acabado, lo pasamos a la tercera compostera, más o menos a mediados de julio, para que acabara de madurar. Como veis, ya subió un poquito de temperatura, pero se ha mantenido. Y esta ha sido la compostera que estamos usando ahora mismo para reponer la tierra de los bancales después del cultivo de verano. Y ahora apuntaremos lo que hemos hecho ahora a principios de octubre. Habrá que empezar una nueva tabla porque hemos pasado la compostera 1, que llevamos todo el verano llenando, a la compostera 2, aquí con vosotros en vídeo. Espero que os sea útil. Espero que podáis monitorear mejor vuestro compost y conseguir mejores resultados con él. Cualquier duda que tengáis, nos encantará oírlas en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.